Muy buenos días a todos. Vamos a empezar el día de hoy con este tema que me habían pedido algunas personas en un momento, que es sobre las líneas de influencia. Mi nombre es Alonso Quiroz y esta es la empresa Fakir Engineering SAC. Vamos a hablar específicamente sobre este tema de acá, que compete sobre todo al movimiento de cargas móviles, ¿no? En elementos que pueden ser estáticamente determinados o indeterminados, ¿no? Entonces, para el día de hoy y para acotar un poco este tema, vamos a hacerlo para los determinados. Y vamos a comenzar con ejemplos básicos y vamos a ir superando esto poco a poco hasta poder comprender todo el fenómeno en la mayoría de casos posibles, ¿verdad? Ujú. Bueno, en la parte inferior tienes mi contacto y tienes el correo. ¿Sí? Atendemos tanto lo que es capacitaciones, lo que son proyectos, para, bueno, en general para cualquier tipo de proyecto que tenga que ver con ingeniería, incluyendo este tipo de acá, ¿no? Que es una capacitación. Ok, listo. Vamos a comenzar. La definición. Cuando un vehículo atraviesa un puente, las fuerzas que actúan sobre los elementos estructurales de la armadura, tales como vigas, diagonales o cordones, varían en función de la posición longitudinal del vehículo, denotada como X. Bien, ¿qué quiere decir esto? Acá tenemos un vehículo y este vehículo de acá va a estar avanzando de esta manera, ¿no? Va a avanzar a través de todo lo que es en este caso acá tenemos una armadura, que es esto de acá, una armadura de acá, ¿sí? Una armadura que viene a ser como el deck del puente, ¿no? Parte inferior. Entonces, este automóvil de acá va a ir pasando durante todo el trayecto, generando un conjunto de cargas a cada uno de los elementos. Llámese elemento, por ejemplo, uno, elemento 2, elemento 3, ¿no? Nosotros comúnmente cuando hemos analizado cargas no móviles, o sea, cargas estáticas, entendemos este análisis como simplemente un conjunto de ecuaciones que nos van a dar a nosotros en los máximos y los mínimos en determinados lugares, ¿verdad? Sin embargo, para el caso de cargas móviles, el análisis va a ser un poco diferente, ¿no? Por ejemplo, acá que decimos, estas fuerzas alcanzan sus valores máximos en posiciones específicas del vehículo, las cuales dependen de la geometría del puente y de la configuración de la carga. ¿Qué quiere decir esto? Que no necesariamente el máximo se va a hallar en el medio, ¿no? No necesariamente va a ser así. Y justamente por eso es que se crea el concepto de carga móvil, porque los valores de los esfuerzos de todos los elementos durante todo el trayecto van a ir variando, van a variar durante el tránsito de este vehículo por este camino de acá, ¿verdad? El vehículo está acá, está acá, está acá, está acá, va a generar distintos estados de esfuerzo dentro de lo que es todo este reticulado inferior. Entonces, eso es lo que finalmente se analiza. En las diferentes posiciones va a generar un esfuerzo máximo en cada elemento, ¿verdad? ¿Sí? En consecuencia, el análisis de la armadura requiere determinar para cada elemento la posición exacta del vehículo que genera la fuerza máxima, ¿no? A nosotros, digamos, en la parte de diseño nos interesa sobre todo saber cuál es el máximo que se va a generar. ¿Por qué? Porque nosotros con los máximos podemos comparar esfuerzos, ¿verdad? Que es lo que nos interesa. Comparamos esfuerzos en las barras y con eso podemos saber si una barra está en compresión, si una barra está en tracción y dependiendo del tipo de, de estado en el que esté compresión o tracción, vamos a utilizar algunas fórmulas. Si es por ejemplo, en el caso acá es diseño en acero, utilizaremos el ASC, ¿no? O la norma peruana también de estructuras metálicas, para poder saber si ese elemento va a poder resistir esa compresión o esa tracción. ¿Sí? Entonces, a nosotros nos interesa de por sí poder saber y entender dónde van a ser esos máximos. Muy bien, vamos a la siguiente parte. La posición exacta del vehículo que genera la fuerza máxima seguía el cálculo del valor correspondiente a dicha fuerza máxima. Es decir, el vehículo va a transitar generando una serie de cargas en todos los elementos, pero esta serie de cargas van a variar según el movimiento del vehículo, ¿verdad? Entonces, a nosotros nos interesa saber los máximos, ¿verdad? Así es. Bien, una línea de influencia se define como la representación gráfica de una respuesta estructural, por ejemplo, reacciones en los apoyos, esfuerzos cortantes, momentos flexionantes o fuerzas axiales en los elementos. En ese sentido, podríamos definir que la línea de influencia es eh, en función de la posición de una carga móvil unitaria a lo largo de la estructura. ¿Pero por qué unitaria? Porque en función de la unidad tú puedes complejizar incluso a más tipos de funciones, ¿verdad? A partir de la unidad, simplemente llegas a la unidad y lo puedes volver cualquier otra función.
Muy bien, en función de la posición de carga móvil, esta herramienta es indispensable para identificar las posiciones críticas de carga que generan los efectos máximos y constituye un método fundamental en el diseño y análisis de puentes basado en los principios de linealidad, superposición, ampliamente reconocidos en la normativa de ingeniería estructural. Muy bien, ¿a qué se refiere con linealidad? Como ya sabemos, el comportamiento del acero, ¿no? Una cuestión así. Sabemos pues que va a tener una cierta linealidad y muchas de las cosas que nosotros diseñamos es justamente para que se mantengan en ese rango, ¿no? Se mantiene en la linealidad, es decir, la proporción de la deformación con la fuerza. Tú metes una fuerza, ¿no? Y va a haber una deformada, ¿verdad? Una deformada. Entonces la linealidad trata de eso, ¿no? De poder estar justamente en ese espacio, en el espacio de lo que es la fuerza es lineal con la deformación. Entonces, muy bien, estamos hablando acá de ¿qué? De linealidad. Eso se habla bastante en análisis estructural y 2.1, de ciencia de materiales y todos esos temas, ¿no? Superposición, ¿no? Superposición. Alguna vez en algunos cursos hemos visto también que la superposición tiene que ver con que la suma de todos los esfuerzos también puede dar la suma del esfuerzo total, ¿verdad? Eso solo es posible y es posible muchas veces en la linealidad también, ¿no? En la no linealidad ya es diferente, ¿no? Porque no necesariamente una determinada fuerza va a llevar una determinada deformación. Si no puede ser menos, puede ser más. Eso va a depender va a depender mucho, mucho, mucho de cuál es el comportamiento del material. Y no todos los materiales, por supuesto, tienen la mismo diagrama de deformación, ¿verdad? Yo puedo ahorita sacarte y ponerte cuántos materiales hay, incluso materiales modernos, que sus deformaciones, o por así decir, sus modelos constitutivos como material hacen de que la linealidad muchas veces sea algo muy, ¿cómo decirlo así? Es muy perfecto, ¿no? Y muchas veces no se comporta así porque ya las fuerzas externas son mayores y vas a llegar sí o sí a un rango de no linealidad. Muy bien. Hay unos créditos, mucho de esta presentación va a estar basada, y de hecho es una adaptación, valga la pena decirlo, del Ashton RFD, de un poco el libro acá de Hibeler, un poco el libro del señor Demetrio, y también el libro de Aslan Casimali que también se utilizó en esto, ¿no? Entonces es una adaptación, así que no todo es creación mía, es una adaptación de libros, y de todas maneras pueden buscarlos en internet, pueden descargarlos, comprarlos, lo que a ustedes mejor les parezca, y eso es ya cuestión de ustedes, ¿no? Vamos a hablar sobre el astro después también, específicamente. Muy bien, vamos al siguiente. Listo. Vamos a hallar la línea de influencia para la reacción. ¿Qué quiere decir esto? De cómo va a variar la respuesta de la reacción en función del movimiento de mi auto durante toda la longitud esperada. Es decir, hay una reacción acá, ¿verdad? La reacción de AE, acá la tenemos. Esta reacción va a variar, pero va a variar en función de qué? Va a variar en función del movimiento de mi carga móvil. O sea, mi carga móvil acá no va a generar la misma reacción que cuando esté acá. ¿Me entiendes o no? Entonces, ya, ese estudio de ahí es el comportamiento, es la línea de influencia de la reacción A. Entonces, lo tenemos perfectamente adosado esto de acá. Considérese la vía simplemente apoyada, mostrar en la figura 2. La vía está sometida a una carga concentrada, descendente, de magnitud unitaria, la cual se desplaza desde el extremo izquierdo, o sea, desde acá, siempre, ya, eso es convención, ¿ya? Por convención se dice que se vaya por la izquierda. En verdad, como es el caso de los momentos y la dirección de los momentos, es una convención. O sea, tú podrías hacerlo en otro sentido, claro que sí, pero vas a complicar los cálculos después, porque vas a tener que ponerlo todo en función de esa convención. Entonces, mejor decíamos la convención, pues, ¿no? La posición de la carga unitaria se define mediante la coordenada medida desde el extremo A de la viga. O sea, acá hay una coordenada, evidentemente, ¿no? Ya, medidas de extremo de la viga, como si supongamos que sea trazar las líneas de influencia para las reacciones verticales en los apoyos A y C. Entonces tú tienes el A y tienes el C. Tienes el apoyo acá y el apoyo que está acá. Entonces, así como para el esfuerzo cortante y el momento flector en el punto B, ubicado a una cierta distancia del extremo izquierdo de la viga, como se muestra en la figura, para determinar la expresión de ahí en función de la posición variable de la carga unitaria X, ¿no? Entonces, mi carga variable, o sea, la posición, la función que hace que varíe esta carga móvil es la función X, ¿no? Está, ¿no? Varía a través del dominio total, que sabemos que el dominio es L, ¿no? Es toda la longitud total. Perfecto, tenemos eso ahí. La ecuación 8.1 indica que AI es una función lineal de X, con AI igual 1A, ¿no? Y cuando X es 0, y cuando es 0A, y cuando es X igual a L, la ecuación 1 depende de la expresión de la línea de exponencia para AI, la cual se construye graficando dicha ecuación como ordenada, ¿no? Bueno, si nosotros hacemos, ¿no?
la suma de momentos en el punto C, algo muy simplificado en verdad. O sea, la idea de esta cuestión es poder entender el concepto, ¿no? Más que el tema de los cálculos que se puede hacer aparte también, ¿no? Acá se hace la sumatoria de momentos en C, se da 0, y llegamos a la conclusión de acá, ¿no? Ahí está, ¿no? Esta ecuación de acá va a definir lo que es el comportamiento de la línea de influencia con la carga en movimiento unitaria para distancias X, ¿no? Teniendo y sabiendo que L es algo que está, digamos, es constante, porque lo tenemos como valor. El X es lo variable, ¿verdad? El X va a ser lo variable. Y esto constituye la ecuación 1, pues, ¿no? Entonces, una vez que nosotros hemos podido rescatar esto de acá, podemos graficar de una por todas lo que es la línea de influencia AY, ¿verdad? Entonces, si nosotros hacemos cuentas rápidas y llegamos a la cuenta de que X entre L va a ser un valor, por así decirlo, que sin dimensión, ¿verdad? Porque tenemos que XL tiene la misma dimensión. Entonces, vamos a entender que cuando la carga esté en 0, cuando X esté en 0, el valor de nuestra reacción va a ser 1. Cuando X esté en 0.25, nuestra reacción va a ser 0.75, ¿no? Y así, ¿no? O sea, esto va variando. O sea, ¿y el A qué representa? ¿Qué termina representando el A? El A termina representando hasta dónde quieres tú que llegue esto, ¿no? Por ejemplo, en el caso del A, acá está representando hasta el punto B, ¿no? Punto B. O sea, cuando mi posición de mi carga móvil esté en el punto A, en el punto B, en el punto que tú quieras, tú vas a tener un valor asociado a eso de reacción en A, ¿verdad? En el caso de 0.60L, que es un porcentaje de lo que es la longitud total, vas a llegar al 0.4, ¿no? En el caso de acá. Y acá pasa lo mismo. Cuando estés en el L mismo, la reacción en A va a ser 0. Y eso tiene sentido, porque mira, si tú lo reemplazas acá, L entre L, 1. 1 menos 1, 0. Entonces, el valor, cuando tengas tu carro, ya si lo quieres ver así, tu carga móvil en ese punto, vas a generar que acá no haya reacción simplemente. Y la reacción evidentemente va a ser para ese lado. Entonces ya, tiene sentido. Entonces estás mostrando el lugar geométrico de la función matemática que representa el cambio de la función en el tiempo mediante el cual el móvil se va a ir moviendo. O sea, el móvil se mueve y esta función va a ir variando, ¿verdad? No varía de repente en el tiempo, por ahora tenemos una variación lineal, pero sabemos que varía. Es una variación lineal, pero varía. Y esta es esta función, la línea de influencia, ¿verdad? Listo, ya está. Vamos por otro lado. Muy bien. Es la misma cuestión, prácticamente es lo mismo. Y ahora lo que tenemos acá es lo mismo, pero para el caso de la reacción C, porque estamos hallando la línea de influencia para las reacciones primero, para A y para C. Entonces, en el caso de C, va a ser muy parecido. ¿Por qué? Porque vamos a tomar, como el caso anterior, vamos a tomar una sumatoria de momentos respecto al punto A. Vamos a hallar que el X menos 1 más el CY por el L, que es el total, la longitud total, L es el total, ¿no? El CY viene a ser la reacción. Entonces, el CY va a ser igual a un X entre L. Ya, eso es simple, ¿no? Por así decirlo. Pero en verdad este X entre L lo que va a representar es la línea de influencia que va a representar los cambios en el valor de la reacción CY durante el trayecto de la carga móvil X, ¿verdad? Tiene sentido. Entonces ya tenemos el conjunto de valores que van a variar para CY según el movimiento de la carga móvil. ¿Listo? Ya. Contra la posición de la carga unitaria X en el eje de las abscisas, como se muestra en la figura 3, se representa gráficamente cómo va el desplazamiento de una carga unitaria a lo largo de la viga que influye en la magnitud de la reacción vertical AY, tal como indica esta línea de influencia en la figura 3, ¿no? Cuando la carga unitaria se encuentra ubicada en el apoyo izquierdo A de la viga, es decir, cuando X igual a 0, a medida que la carga se desplaza desde A hacia C, la magnitud de esta disminuye linealmente hasta alcanzar el valor 0, cuando la carga se ubica en el apoyo derecho C, es decir, cuando X igual a L. Es importante comprender que la ordenada de la línea de influencia en cualquier posición X es igual a la magnitud de AY y generada por una carga unitaria aplicada en dicha posición sobre la viga. Por ejemplo, a partir de la línea de influencia de AY, se puede determinar que cuando la carga unitaria se aplica a una distancia de 0.25, la magnitud de AY será 0.75. Va a ser muy parecido.
De manera similar, cuando la carga actúa en x igual 0.6 L, la magnitud de AY será 0.4 y así sucesivamente. La línea de influencia por la dirección vertical CY de la viga puede desarrollarse utilizando el mismo procedimiento descrito anteriormente para determinar CY en función de X, y se aplican las ecuaciones de equilibrio justamente. Entonces tenemos básicamente el mismo caso, y esto va a representar el movimiento de esta, ¿verdad? Entonces, es básicamente lo mismo, solo que para el caso de la reacción Y. Listo. CY. Voy para allá. Bien, ahora, si estamos diciendo que el caso para la reacción AY y para la reacción CY han sido halladas las funciones de líneas de influencia, ¿no? Si hemos hallado la línea de influencia para el caso AY y para el caso CY, entonces tiene sentido que nosotros al hablar de que la línea de influencia viene a partir de una carga unitaria 1, la resolución de estas dos reacciones, o por así decirlo, la suma, tiene que ser igual a ¿cuánto? Si son las reacciones, tiene que ser igual a 1. Entonces, en el momento que nosotros unimos las dos funciones, llegamos a esta función de acá, ¿no? Una función en la que tenemos la resultante como 1, alrededor de todos los 20 metros o 20 pies que estamos analizando. Con lo cual se cumple la ecuación de equilibrio, ¿no? Entonces, parece algo simple, pero es teóricamente interesante porque quiere decir que la carga unitaria sí se va a cumplir para todo el tramo, ¿no? Y lo podemos comparar a través de los dos tipos de funciones que hemos puesto. La función línea de influencia AY y línea de influencia CY. Con las dos líneas de influencia, nosotros tenemos esta de acá finalmente. Está, comprobado, cerrado. Listo. ¿Qué más vamos a hacer ahora? Siguiente. Acá. Muy bien, ahora ya hemos hallado la línea de influencia digamos, para las reacciones, lo cual ha sido un trabajo interesante, un trabajo lineal, que has podido ver las gráficas. Ahora hagámoslo para el cortante. La línea de influencia por esfuerzos cortantes de momentos flectores pueden desarrollarse utilizando un procedimiento similar empleado por cuestiones de influencia en las reacciones. Para desarrollar la línea de influencia, el esfuerzo cortante del punto B de la viga se determina la expresión correspondiente a SB. Es así como lo han llamado. Entonces, ve en la figura 7, que cuando la carga unitaria se encuentra a la izquierda del punto B, es decir, en el tramo AB de la viga, el esfuerzo cortante B puede determinarse convenientemente utilizando el diagrama de cuerpo libre del segmento BC, ¿no? Que se encuentra a la derecha del punto, considerando las fuerzas externas descendentes y reacciones positivas de acuerdo con la convención de signo de Vigas. De nuevo vamos a lo mismo, ¿no? Esta es la convención de la cual nosotros estamos hablando para poder hacer el diagrama de cuerpo libre y poder hallar pues en este tipo de estructura determinada, ¿no? Ya. Entonces, las estructuras determinadas son, por así decirlo, simplificadamente simples de poder hallar. Porque simplemente tienes que resolver tres ecuaciones, ¿no? O sea, siempre está resolvible. El número de incógnitas, el número de ecuaciones son iguales. Entonces es resolvible, por eso es determinada. No tenemos problema con ello. Ahora, ¿qué sucede acá? Una vez que tú has podido resolver esto de acá, ¿verdad? Si te das cuenta, rápidamente acá vas a llegar, ¿no? Si hacemos sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, vas a llegar acá de que SB es igual a menos EY, ¿no? Por simple inspección. Simple inspección. Entonces, por simple inspección llegas a lo mismo, ¿no? Acá es igual. Pasa lo mismo para Y. Y acá tienes, para los dos casos, finalmente, desdibujado, ¿no? O sea, tienes dos casos. A ver, un caso donde este es B. X llega hasta antes de B, y un caso donde X llega hasta después de B. Entonces, tienes estas dos cuestiones de acá. Uno antes de B y uno después de B. Para los dos casos se va a partir un lado, se va a partir otro, y vas a tener que resolver esa función, y luego esta función de acá es colocada acá, ¿no? Ahorita finalmente vamos a ver un Excel cómo es que yo lo armé, para que ustedes vean cómo es que esto se resolvió finalmente, ¿no? Pero acá es simple inspección, ¿no? Acá simplemente es resolver la ecuación estática que resuelve al punto de acá, ¿no? Y vas a sacar el momento y el cortante, ¿no? Ya, finalmente, esto es lo que tenemos acá hallado, ¿no? Tenemos estas dos cosas de acá. ¿Qué más? Volvemos a lo mismo, ¿no? Es lo mismo, pero para el otro lado. Como le dije, se analiza por los dos lados, para hallar el cortante por los lados. Antes de X, antes de B, después de B. En dos porciones. Muy bien. Y finalmente se les muestra también un poco acerca de cómo es que esta línea de influencia de acá se movió para el cortante, ¿no? En el caso de acá le hemos puesto para un 12, ¿no? Para el punto 12. Para el punto 12 se dio la línea de influencia del cortante, ¿no? Ahí está, ¿no? ¿Cómo pudimos haberla hallado?
Justamente de la misma manera que les expliqué ya, ¿no? Aquí está. Ahora, si yo tenía CY, ¿qué pasó ahí, no? Porque ahora tengo menos X entre L, ¿no? Porque justamente esto es importante, porque nosotros habíamos hallado el cortante en función de qué? En función de el CY, que venía a ser la reacción. Pero la reacción había sido hallado previamente en lo que era su línea de influencia como un menos X entre L, ¿verdad? O sea, mejor dicho, CY ya teníamos la línea de influencia de CY. Entonces hemos utilizado la línea de influencia de CY para colocarla dentro de acá para poder simplificar nuestros cálculos y hacerlo más simple. Igual acá con AY pasa lo mismo. Ya está, tenemos esto de acá. Perfecto. No obstante, si se dice la influencia en función de X, podemos tener fácilmente estudiando ecuaciones, ¿no? Y acá fue con lo que les digo, ¿no? Se sustituyó las ecuaciones básicamente. Y tenemos un dominio partido, ¿no? Un dominio hasta A y un dominio después de A. Eso está ahí bien aplicable, la verdad. ¿No? Y acá les puse un gráfico bonito del HL93, pero ya después lo ven con más calma. Es simplemente un gráfico que está ahí para que lo quise poner. Pero... A ver, ¿dónde está esto? Se movió. Ya. Y lo mismo va a pasar para el tema del momento, ¿no? Cuando la cara unitaria se encuentra a la izquierda del punto B, la expresión del momento flector en B puede obtenerse de manera conveniente utilizando el diagrama de cuerpo libre del tramo BC de la vía, es decir, la porción ubicada a la derecha de B considerada como positivo aumento de fuerza de todo soltado B, de acuerdo con la convención de signos. Bueno, es el mismo caso, ¿no? Hemos hallado el delta de B y hemos hallado el momento en B, ¿no? Hemos hallado las dos cosas. Entonces, como ya previamente le hemos hallado del diagrama de cuerpo libre las dos partes separadas, simplemente lo que vamos a hacer ahorita es colocarlo acá, ¿no? Es la expresión matemática del momento en función de posición X, ¿no? Pero miren, en el caso de acá, por ejemplo, lo tenemos todavía en función de L y en función de A, ¿no? Ya está, ¿no? El que está acá. Lo mismo de nuevo. ¿No? Siendo A, digamos, el punto, por así decir, que nosotros vamos a elegir, ¿no? Por así decirlo. Bueno, si hemos elegido el punto 12, por ejemplo, en el caso de acá, vamos a tener acá este tema de acá, ¿no? O sea, tenemos el punto 12 acá y esta es la línea de influencia para el momento. Es la variación de los momentos, ¿no? Pero en el caso de acá hemos elegido el 12, ¿no? En el 12. Y ya está, no hay problema. Seguimos en la misma. Terminamos con esto. Muy bien. Pero ahora, como de nuevo te había dicho, hemos pasado del CY, que viene a ser la reacción, lo hemos pasado a una función X entre L. Del AY le hemos pasado a una función de nuevo de lo mismo. Una función que está en función de X, ¿no? Que va a ser lo que va a estar moviéndose o transitando a través de todo el recorrido, el dominio el dominio de toda la función, ¿no? Llámese, en el caso, nosotros tenemos todo L, ¿no? Que ahí nos vamos a mover en toda esa longitud, ¿no? Pero no sabemos cuánto es la función de X. La ecuación 5 indica que el tramo de la línea de influencia de momento factor entre B y AB puede obtenerse multiplicando el tramo correspondiente a la línea de influencia CY entre B por el factor L menos A. Asimismo, según esta ecuación, el tramo de la línea de influencia de momento de AB entre los puntos B y C puede obtenerse multiplicando el tramo correspondiente a la línea de influencia de C por el factor A. La línea de influencia me he construido de esta forma a partir de la línea de influencia de C, muestra en la figura 11. La primera de esta línea de influencia de la unitaria pueden observarse a partir de las ecuaciones 5. Muy bien. Aunque la línea de influencia del momento flector en B se asemeja en forma al diagrama de momento flector de la vía por una cara concentrada aplicada en el punto B, es fundamental comprender que la línea de influencia del momento tiene un significado completamente distinto del diagrama de momentos y es esencial tener clara la diferencia entre ambos. El diagrama de momento flector muestra cómo varía el momento en todas las secciones a lo largo de un elemento estructural, bajo una condición de carga fija aplicada sobre el mismo. En cambio, una línea de influencia del momento flector muestra cómo varía el momento en una sección específica del elemento a medida que una carga orbital se mueve. Este es importante y de hecho es la razón de este video. Es la razón de este video. Nosotros cuando queremos saber la diferencia entre lo que es un diagrama de momentos y una línea de influencia del momento flexionante, esto es diferente, ¿no? Conceptualmente es totalmente diferente. ¿A qué me refiero? Que lo que es el diagrama de momentos va a tomar en cuenta toda la sección. O sea, así como hemos aprendido en cursos anteriores de estático, lo que tengas, que hayas llevado, las integrales, las derivadas, siempre termina siendo algo relacionado a toda la longitud, siempre. Y eso es lo que tenemos, de hecho, un análisis de toda la longitud. En el cambio, en la línea de influencia es diferente, porque como ya lo dicen acá, es aplicada, o sea,
bajo una condición de carga fija aplicada sobre el elemento. Acá tenemos una carga fija, ¿no? Una carga fija, una carga estática, ¿no? Fija, fija. No va a variar, no va a moverse. En cambio, en el caso de la línea de influencia, nosotros vemos la variación. La variación es una variación del momento que representa la variación del momento a través de nuestra carga móvil. O sea, es totalmente diferente, no es lo mismo. Pero en algunos casos sí se asemeja a su diagrama, pero no es lo mismo. Porque por un lado, por ejemplo, tú vas a tener el diagrama de momento flector, que va a representar pues simplemente toda la flexión, ¿no? Toda la viga debido a una carga, por ejemplo. Y en el caso de una carga que tengas móvil, tú vas a tener algo de repente muy parecido al momento que hay el envolvente, las líneas de influencia. Pero no va a ser lo mismo en verdad, porque tú cuando hayas envolventes, o sea, de las líneas de influencia, ojo con esto, envolventes de las líneas de influencia, no es lo mismo que el momento flector o que la línea de influencia en sí. Tú tienes líneas de influencia para cada sector. Por ejemplo, tienes uno acá, luego tienes uno acá, luego agarras uno acá, luego agarras otro acá, luego esto acá, y así, ¿no? Tienes muchas líneas de influencia para cada sección de movimiento de tu carro, o de tu móvil, o de tu carril, o de tu tractor, lo que tengas, lo que sea que tengas. Se va a ir moviendo. Y esto de acá va a generar un conjunto de polígonos, funciones, que van a representar la variancia de ese momento a través del movimiento de la carga. Entonces, cuando tú haces una envolvente de esto, te genera algo muy parecido a esto, muy parecido. Pero no es lo mismo, no es lo mismo, porque acá estás hablando de un conjunto de funciones, un conjunto de respuestas, que no es lo mismo de acá que es la respuesta a uno solo. ¿Se entiende o no? Entonces, esa diferencia es crucial para entender la diferencia entre lo que es un diagrama de momento flector y un diagrama de línea de influencia, ¿no? En el caso de las envolventes que tú terminas teniendo en los programas comerciales, termina siendo esto de acá, ¿no? Pero son muchos puntos. En el caso de acá no, es uno solo. Entonces, muy bien, lo tenemos ahí, perfecto. Bueno, vamos a dejar este ejemplo para la segunda parte, ¿sí? Vamos a dejar acá el video y en el siguiente video vamos a hablar sobre los ejemplos de línea de influencia para diferentes casos y luego vamos a hablar de casos también en puente finalmente, pero para eso hay que hacer los casos iniciales primero. ¿Listo? Entonces quedamos así, nos vemos hasta la siguiente sesión. Muchas gracias, un abrazo, cuídense mucho.